Voy a empezar, no sé si ya pueda compartir la pantalla con la presentación, ¿no? A medida también que van llegando el resto de participantes a esta reunión. ¿Sí? Muy bien, para que me conozcan, soy el ingeniero Macías. Sí, el paso ha sido de la Universidad de Ingeniería el designarme como representante de la misma, específicamente de la Facultad de Ingeniería Civil. He sido designado miembro del comité de albañilería, ¿no? Que ya terminó de sesionar y que la norma pronto va a salir. Y posteriormente me designaron también la misma universidad, miembro del comité, representante de la UNI, en la norma, para la norma de 020. Yo justamente decía, me han nombrado el presidente de la misma y justamente estamos reuniéndonos ya desde hace unos meses atrás, relativamente poco comparado con otras normas que a veces llevan pues hasta un año, año y medio, según tengo entendido, ¿no? No sé si el ingeniero Amado podría permitirme de alguna manera para poder compartir la pantalla, ¿no? Ya que no tengo modo de compartirla para poder pasar la presentación. Voy a pasar a cortar el video para poder hacer la presentación de toda la presentación completa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, listo. Así. Ya, vamos a proceder a iniciar entonces la presentación de esta sesión respecto a la actualización de la norma técnica de edificaciones, E020. Voy a pasar a extender la pantalla completa, ¿no? A veces en algunos casos puede presentar algún pequeño inconveniente al hacer eso, así que espero su paciencia y en todo caso cualquier dificultad me lo hacen saber, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a hacer la siguiente presentación, ¿ya? Voy a avanzar buena parte, ¿sí? Tenemos una hora y media o un poco más para poder hacer la exposición, hora y media promedio, ¿no? Una hora, hora y media. Son las 6:15 aproximadamente, será hasta las 7:15, casi un cuarto para las 8. Así que al final pueden venir las preguntas, ¿ya? Lo que vamos a ver aquí a continuación es la razón del por qué se está actualizando la norma.
La norma se empieza a actualizar porque ya tiene bastante tiempo de existencia a la misma. Esto llevó a hacer algunos cambios debido no solo a la antigüedad de la misma, sino a que se debería, ¿no?, tener en cuenta el estado actual de la ingeniería, especialmente del diseño estructural, ya que es a donde se aplica esta norma técnica de edificaciones, y sino también el grado de conocimiento que se tiene y bueno, las investigaciones que se han realizado últimamente en algunas partes. Sobre todo, la idea es tomar en cuenta las investigaciones hechas en nuestro país, que tampoco son en gran cantidad, pero existen. ¿Sí? Muy bien. A ver. Vamos a ver entonces la primera parte, que es sobre generalidades, ¿ah? O sea, las cuestiones básicas previas de esta norma, ¿no? Como pueden leer ahí, la norma técnica de edificación E020, la norma de cargas, nació prácticamente de una propuesta de reglamento de construcciones más o menos de los años 70, ¿no? Bueno, yo en esos años todavía no tenía ni siquiera pensado estudiar ingeniería, ¿ya? Así que mayores datos de esa época no tengo. Tengo material o tenía material de los reglamentos de construcción de los fines de los 70 y algo recuerdo de que existían, ¿no?, ciertos valores o ciertas condiciones para las cargas. Luego, en el año 1985, el ININDI, el Instituto de Investigación de Normalización, que tenía una de sus sedes, o su sede me parece estaba en Los Olivos, ¿no? Allá recuerdo, eso sí, ya a fines de los 80, cuando ya estaba estudiando en la universidad. El INIMBY es el que se reúne, pues, reúne un comité y lanza la norma de cargas, como se le conoce actualmente. Las partes, como pueden ver, eran esas pequeñas, ¿no? Las cargas muertas, viva, reducción de carga viva, carga por viento y otras cargas más simples, ¿no? También había sobre distribución y combinación de cargas, o sea, cómo combinar las cargas, cómo distribuir, cómo aplicarlas en una estructura, ¿no? Pero más que nada destinado todo a edificio. También sobre temas de estabilidad y rigidez, ¿no? Y algunos anexos, ¿no? Luego comienzan a ocurrir cambios menores que vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, ahí está la norma de cargas del 2015, como se le conoce actualmente, ¿no? Esta norma de cargas tiene una diferencia respecto a la norma del año 85, y es que justamente la figura, y lo pueden ver, creo que pueden ver ustedes el cursor del ratón ahí, ¿no? Justamente eso corresponde a las cargas de viento, y es uno de los cambios que hubo en esta norma del 2015, con respecto, repito, a la del 85. Y algún cambio menor, no más, ¿no? No más. Respecto a cargas de viento, si recuerdo también algunos pequeños cambios. Es una norma en realidad muy interesante, porque es una norma pequeña, muy breve, sencilla de aplicar, no se puede discutir, es muy sencilla de aplicar, y para algunos ingenieros como que los valores están desactualizados y posiblemente se necesiten más valores. Pero tomemos en cuenta que la norma de cargas es una norma que depende más que nada de las cargas, como son la carga muerta, que mayores valores, cambios no puede presentarse, ¿no? El peso del concreto hace 30, 40 años atrás es el mismo ahora. Las sobrecargas también, ¿no? La sobrecarga que comúnmente puede tener una vivienda, una oficina, una industria, no reciben mayores cambios, ¿no? Otra cuestión podría ser las cargas de viento, ¿no? Las cargas de viento en sí, sus valores no van a cambiar, sino cambiaría tal vez el modo de calcular los parámetros que se tengan que tomar en cuenta. Eso podría ser un cambio, ¿no? Entonces, cambios grandes no hay. Más bien, los cambios mayores sí se pueden encontrar en las normas de diseño sismo resistente, por ejemplo. Esas normas constantemente van actualizándose y van tomando en cuenta diferentes cuestiones, diferentes parámetros que son variables para cada país muchas veces y la zona también. Esa es una norma que sí puede cambiar constantemente. Por lo tanto, la norma de cargas, esa es una de las razones por las cuales, o son las razones por las cuales no ha sufrido mayor cambio en general, ¿no? Bueno, el problema del estado actual, ¿no?, es que tiene pocos cambios en sí, como él lo ha explicado. No tiene, el problema de la norma es que no tiene criterios de aplicación ni alcances completos, o sea, no tiene mayores cuestiones que
que tratar como generalidades, ¿no? Eh, Otra cuestión es que hay definiciones incompletas. Por ejemplo, bueno, increíble, no lo tengo ahorita en la norma a la mano, pero tiene definiciones incompletas. O por ejemplo, define carga muerta y carga viva, pero no hay definición de carga de viento, no hay definición de carga de nieve, que debe estar definido. Uno dirá, pero ¿por qué definirlo si yo ya, no, yo ya lo puedo saber como ingeniero, como arquitecto, como constructor, pero en cuestiones legales es importante las definiciones y esta no está. La nomenclatura no existe. Por ejemplo, si yo pongo ahí, digamos, CM carga muerta, esta no está como nomenclatura en la norma, no aparece. Entonces, eso es otra cosa que también estaba faltando, ¿no? Los capítulos no tienen mayor orden. Por ejemplo, dentro de carga viva se encuentra la carga de viento y, si mal no recuerdo, también la carga de nieve. Obviamente, la carga de nieve y la carga de viento no son cargas vivas, ¿no? Los valores y los cuadros de las cargas tampoco no están actualizados. Ahora, esto un poco que contradeciría lo que mencioné hace un buen rato, ¿no? Que las sobrecargas no tendrían por qué cambiar, pero existen valores de sobrecargas que no aparecen en la norma, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de, digamos, digamos, el caso de, a ver, sobrecargas, digamos, para caso de grúas, ¿no? No hay. O cuando yo instalo un polipasto en el techo de una obra, tampoco existe, ¿no? Tampoco existen sobrecargas en obras, ¿no? Solamente en obra ya construida, pero no en obra en proceso. Entonces, esas son cuestiones que estarían faltando, ¿no? Tampoco existen referencias ni comentarios. Y una exigencia actual ya del ministerio es que esta norma, así como las otras, deberían tener sustentos, ¿no? O si no, por no decirle comentarios. Así como, por ejemplo, el código ACI. El código ACI 318 tiene una serie de comentarios. Aparece ahí parte del reglamento y al costado está apareciendo algún comentario o indicación respecto a alguna parte del tal artículo. Ya, eso tampoco no existe en esta norma. Claro, muchos pensarán, pero si la norma de concreto armado peruana, ni la de acero, ni la de adobe, tampoco de la de albañilería a la cual he pertenecido o pertenezco todavía, tampoco tiene comentarios, pero deberían tenerlo, ¿no? Y bueno, la exigencia o la petición del ministerio no está del todo mal, parece una buena petición. Tampoco hay una clasificación clara, o sea, habla de cargas, pero no se hablan de tipos de cargas, tampoco de tipos de estructuras. Ese es otro problema de la norma de cargas. Por ejemplo, la carga de viento está indicada en la norma mediante una serie de valores que utilizan un mapa de isótacas, algunos le llaman mapa de viento, ¿no? Del Perú, ¿no? Que han sido obtenidos de mediciones. Este mapa está hecho para un periodo de retorno de vientos con una cierta velocidad cada 33, cada 50 años. Pero lo que muchos no sabemos o no saben es que este mapa eólico o de isótacas, ¿ya? Aparece en una tesis de los años 80. ¿Ah? En esa tesis aparece un mapa eólico para el Perú con un periodo de retorno de 33 años, de 50 años y de 100 años que arrojan velocidades de viento bastante considerables. Entonces, ahí viene una cuestión. Si, por ejemplo, yo soy propietario, a ver, vamos a poner una empresa cualquiera, a ver, Redondo, San Fernando, ¿no? Ustedes saben que ellos constantemente buscan lugares donde poner sus animales, sus aves, para poder hacer la cría y tienen que ser lugares especiales. Y muchas veces las construcciones.
los colegios profesionales no solamente, a mi modo de ver, debería estar el colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros representado a través de un ingeniero civil, sino también a través de los ingenieros mecánicos, por ejemplo, que ven también lo que es aerodinámica, porque, por ejemplo, en el caso de la carga de viento, es vista por la aerodinámica civil. Es un tema importante, por ejemplo, no sabemos o no estamos bien, o hay que ver justamente, para eso se trata ese comité, si es que existen de repente investigaciones al respecto en este tipo de estudios o universidad, o bueno, ingenierías, ¿no? Que no solamente sea la ingeniería civil o la arquitectura. Existe una propuesta del año 2017 del ingeniero Muñoz Peláez, que no representa cambios mayores, o sea, son cambios muy pequeños, la esencia de la norma prácticamente se mantiene, ¿no? Y la idea inicial al reunirse el comité era aprobar la propuesta en pocas sesiones, porque si ya existía una propuesta que no era muy diferente de la anterior, podía aprobarse rápidamente. Pero no debería ser la idea debido a las cuestiones que ya mencioné anteriormente, ¿ya? Acá tienen partes de las propuestas del 2017, ¿no? Está incluido, pues, porque estaba y está, porque significa que varias de estas propuestas la hemos jalado a la nueva propuesta de carga, de norma de cargas que estamos viendo. Dentro de ellos está la carga viva en balcones, ¿ve? Por ejemplo, eso es una carga que no estaba incluida en la norma del año 85. La de helipuertos, si bien no hay muchos helipuertos en el país, pero es bueno tomarlo en cuenta. La de helipuertos, ¿no? La carga viva para la industria liviana y pesada. El problema es que en esta propuesta no está definida qué es la industria liviana y pesada. Bueno, se entiende, si uno indaga en cuanto a la ingeniería industrial se refiere y mecánica, se encuentra que la industria pesada tiene que ver con automóviles, maquinarias y motores, mientras que la industria liviana tiene que ver con, por ejemplo, cuadernos, libros, cajas, plásticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay algunos que me están haciendo algunas preguntas. Ahorita en un momentito vamos a terminar esta primera parte de esta sesión y voy a darme el trabajito de ver un ratito el chat a ver qué es lo que dicen. ¿Ya? Pueden ir escribiendo de todas maneras, pero yo sugiero al final las preguntas. Bueno, también se incluye cargas para arnés y se va a mantener en esta propuesta la propuesta del ingeniero Muñoz. Luego los factores de reducción de carga viva, según el número de pisos, también se ha incluido. O sea, antes existía, desde el año 85, la reducción de carga viva. Cuando uno tiene un edificio muy alto, es imposible que todo el edificio esté lleno al mismo tiempo cuando ocurra una carga eventual de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se reduce la carga viva. Un método es por el método del área tributaria y otro método es por el número de pisos, que es una propuesta que se está trayendo a esta nueva norma y que viene de esta propuesta del ingeniero Muñoz Peláez. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos muy bien acá el caso de, por ejemplo, la carga para industria liviana y pesada, ¿no? Es un ejemplo de lo que estaba faltando para esta nueva norma, ¿no? Así como las cargas de arnés y de seguridad. En el caso de la carga viva en helipuertos, ¿no? Uno automáticamente piensa, helipuerto, techo, ¿no? Techo de edificio, se acabó. Sí, está muy bien, pero un helipuerto también puede ser o puede encontrarse en el terreno mismo, o sea, sobre el piso, no sobre un techo, ¿no? Recordemos, en un edificio tenemos el piso, que corresponde al ingreso, donde está el terreno, el nivel cero, se puede decir, vereda. Tenemos los entrepisos, de los pisos superiores y de los sótanos, y tenemos el techo como último nivel. Entonces el helipuerto no necesariamente tengo que asociarlo a un techo. Podríamos pensar que lo podremos asociar al piso. Tenemos un edificio, ejemplo, a ver, el banco, el BBVA, su sede central está en San Isidro. En la parte de atrás tiene pues un amplio espacio para estacionamiento. Podrían usarlo como helipuerto. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, la losa, ¿no?, de ese helipuerto tiene que estar diseñado para soportar, ¿no?, la carga de un helicóptero, ¿no?, de cierto tonelaje, ¿no?, de cierta capacidad. Entonces, el diseño de ese piso, que es una especie de falso piso, debería tener una carga de cómo aplicársele. Entonces, eso es un ejemplo de lo que podríamos, por ejemplo, sacar como deducción de qué es lo que podríamos ir viendo de la norma de cargas. Y es que esta norma de cargas tiene que abarcar, debería abarcar, y es lo que estamos buscando, que abarque no solamente edificaciones, sino también
otros tipos de estructuras en general, ¿no? O sea, que sea más amplia la norma de cargas. Muy bien. Listo. Vamos a leer el chat, a ver qué es lo que han estado escribiendo algunos, por favor. Voy a ser rápido. ¿Ya? No sé si ustedes lo pueden ver, el chat, yo sí lo estoy viendo. Lo que pasa es que en otras herramientas como el Zoom, por ejemplo, el chat, la ventana se ve como una región oscura. Y esta herramienta, el Cisco, no mucho lo he usado así con el chat, así que, a ver. Se ha realizado un trabajo de compatibilización en el tema de combinaciones de carga respecto a las normas E060 y E090. No se ha pensado en... Ajá, interesante. Se ha realizado un trabajo de compatibilización. Me preguntan, me dicen acá, en el tema de normas de 060 y 90, o sea, metálica y de concreto, no se ha pensado en proponer combinaciones de carga que funcionen para diseños en concreto armado y estructura metálica como sí lo hace el AC716. Saludos. Muchas gracias por esa apreciación. Así es, en esta norma de cargas estamos poniendo ya combinaciones de carga, no solamente para cálculo por cargas admisibles, sino también por cargas últimas, ¿no? Que es lo que usa la norma de concreto y acero. Justamente también eso lo vamos a ver. No están acá las combinaciones, pero vamos a comentar al respecto. Y sí, efectivamente, estamos poniendo, ¿no? Estamos poniendo eso y de eso vamos a comentar más. En el caso de cargas vivas móviles no están definidos conceptos como carga máxima sobre rueda o carga nominal del puente grúa. Sí, también ya se está incluyendo eso, no solamente para puentes grúas, sino para grúas en general. Sobre todo orientado no solo a la grúa misma, sino también a la grúa como carga sobre otra estructura, que puede ser, por ejemplo, un edificio, ¿no? Ya, espero eso haya respondido. No se escucha. Bueno, ese debe ser la señal. Por si acaso, últimamente la señal de la mayoría de lo que tenemos nosotros es telefónica. Está viniendo un poco deficiente. No sé qué está pasando. En el tema de viento no se explica cómo usar los dos valores de C que aparecen en las cargas en barlovento en techo, donde el A se explica que puede cambiar de succión a presión dependiendo esto último del ángulo de inclinación del techo. Ah, ya. De eso, ya. Como eso de repente se me va a pasar, así que prefiero mencionarlo ahora. La carga de viento me da un valor de barlovento, es donde golpea el viento, para aquellos que no conozcan bien. Y sotavento es donde, al otro lado de donde golpea el viento. ¿Correcto? Entonces, perdón. A ver, vamos a regresar. Sí. Ya, ahora De mi sí. celular, porque el internet ya le está fallando. Ya, decía. Entonces, barlovento, sotavento del otro lado. ¿Ya? Ahora, cuando golpea el viento, existe una presión. Y la norma, en el caso de viento, me da el valor de una presión. En el otro lado puede existir succión, ¿no? Pero también me da la norma una opción que puede existir no solo succión, o sea, del lado de sotavento, sino también presión. Entonces hay dos valores, ¿no? Uno positivo y el otro negativo, que corresponden a los coeficientes que me ayudan a determinar la presión del viento de ese lado, sea presión o succión. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué me da la norma dos valores? ¿Por qué? Porque hay dos opciones. O sea, tengo en realidad dos cargas de viento. Uno, cuando en el lado de barlovento, ¿ya? Sopla, barlovento da presión, al otro lado en el sotavento da succión. Y existe otra carga de viento donde del lado de barlovento me da presión y del lado de sotavento me va a dar succión. O sea, dos cargas de viento, ¿correcto? Van a ser dos, no es una sola, son dos en realidad, debido a esos coeficientes. ¿Ya? Muy bien, se debe convocar a los diferentes fabricantes de puente de grúa para que emitan comentarios. En otras normas se da libertad que los fabricantes definan las cargas sobre la rueda y si no lo hacen se aplican las cargas de la norma. Efectivamente, eso es un buen punto y justamente de eso se trata la exposición de ahora y las que se van a hacer para la próxima semana y la subsiguiente para Puno y para Ica, Puno, Iquitos, una ciudad que me hubiera encantado ir, pero por esta pandemia no se pudo, ¿no? Qué pena. Lo interesante, lo bonito de hacer la difusión de la norma es que uno conoce ciudades, conoce personas y bueno, hace la misma difusión también. En esta oportunidad es a través de este medio. Pero sí, esa es justamente la idea de la difusión, que personas como por ejemplo los fabricantes de puentes de grúas puedan escribir al CENSICO, dirigirse al comité
y hacer llegar todas sus apreciaciones, todas sus sugerencias. De eso se trata. De repente hay ingenieros mecánicos o estudiantes de ingeniería mecánica o bachilleres que han hecho sus tesis en este tipo de estructuras. Y no solamente puentes grúas, grúas de repente de otros tipos que se aplican a edificaciones. Bienvenido a esas tesis porque eso es lo que necesitamos usar nosotros. Por ejemplo, adelantándonos ya, hace un momento leí el caso acabo de leer, ¿no? De una persona que me preguntaba por qué no se usa una combinación de cargas últimas para concreto y acero al mismo tiempo. Bueno, déjeme decirle que hay una tesis que uno de los ingenieros del CENSICO encontró, una tesis de un bachiller, bueno, ya no es bachiller, ahora es ingeniero de Ayacucho, que hizo su estudio y estamos usando las combinaciones de carga que él estudió y propuso. No estamos usando la combinación de cargas del ACE, tampoco del ACI, tampoco de la norma del AISC, del código de acero, tampoco, ¿no? Ni siquiera la norma chilena o argentina. Estamos usando una combinación de cargas elaborada por un peruano, por una persona, acá, ¿no? En una tesis. ¿Cuál es la idea? La idea es motivar la investigación a través, especialmente, no necesariamente solo en eso, pero especialmente en las tesis, ¿no? Fomentar la investigación a través de las tesis de pregrado y, ¿por qué no, posgrado también? Entonces así podríamos tener tesis pues más interesantes. La verdad que a mí me gustan más las tesis aplicativas, prácticas, que resuelven cosas sencillas que muchas veces uno tiene como problema y no sabe de dónde, cómo obtener la solución. Y no tesis que a veces son demasiado científicas, demasiado elaboradas, complicadas de elaborar, de entender, que al final quedan abandonadas, olvidadas y que no tienen ninguna aplicación. La idea es que en esta norma de carga se apliquen esas tesis, se apliquen esas investigaciones. De repente hay investigaciones hechas por profesionales independientes o por empresas. Pues todas esas esperamos pues que se acerquen, que escriban para poder usarse, ¿no? Esa, repito, es la idea de la difusión de esta norma, ¿correcto? En el caso de cargas vivas de techo, si hay nieve, se dice que uno vaya a cargas de nieve. No es claro si se debe usar la sobrecarga de nieve solamente viva o nieve más viva. No. El usar una carga u otra es independiente una de otra. O sea, o yo uso carga viva, aplico carga viva y aplico carga de nieve, ¿correcto? Ahora, depende de la combinación. Eso es otra cosa. Si la combinación me dice mezcla, que puede sumar las dos, las tengo que sumar. Si la combinación no me dice que sume, no necesito sumar, ¿correcto? Así que eso va a depender de la combinación de cargas, ¿no? Que aparece en la norma como mínimo, ¿no? Si la combinación de cargas que van a aparecer en esta nueva norma le dice carga nieve y carga viva no se mezcla, usted si gusta lo puede hacer porque eso es un valor mínimo, no se olvide, ¿no? No se olvide. Muy bien, listo. Entonces, vamos a sacar un ratito el chat. Y aquí está la propuesta, ¿ya? La propuesta es buscar un cambio radical. Ese cambio radical busca que esta nueva norma de cargas sea la base fundamental para toda norma de estructuras y que sea verdaderamente peruana, o sea, que se usen la mayor cantidad posible de investigación, ¿no? De estudios hechos en nuestro país, ¿no? O de investigaciones o de estudios que el comité puede realizar al respecto de los valores que están en las normas. Pero tenía la intención de salir en estas difusiones y visitar algunas universidades en el camino, entrar a sus bibliotecas, a sus hemerotecas y buscar tesis asociadas a posibilidades para poder usar en la norma. Por ejemplo, un ingeniero de CENSICO encontró esta tesis buscando, según tengo entendido, en internet, ¿ya? Y así es como encontró pues esta tesis, ¿no? Y la estamos usando, ¿no? Yo he encontrado una tesis, por ejemplo, de carga de vientos. Es antigua, ¿no? Pero hasta ahorita es la única que he podido encontrar. Tenemos que buscar bastante. Es un trabajo bastante duro el ser miembro del comité, buscando modernizar una norma y buscando mejorarla y actualizarla y, ¿por qué no?, adecuarla a nuestra realidad. Es duro, ¿no? Yeah. No es como una norma, por ejemplo, de concreto, de acero, ¿no? Donde ya agarro la norma de concreto, acero
la puedo traducir, le hago algunos pequeños estudios y listo, ¿no? Ya está todo hecho. Pero esta norma de cargas que se está planteando es prácticamente nueva, ¿no? Prácticamente es nueva y el trabajo, repito, es más complicado, pero interesante, ¿no? La idea, entonces, la propuesta también es abarcar todo tipo de estructuras, no solo edificios, pero por el momento estructuras asociadas a edificaciones. Aquellos que trabajan con grúas, puentes grúas, ¿no? Como alguien de los participantes me preguntó, me puso ahí, ¿por qué no coordinan con los fabricantes de grúas? ¿Ya? Entonces, no se vayan a sentir ofendidos, pero el poner acá, que abarca toda estructura asociada a edificaciones, las grúas también están asociadas a edificaciones, ¿correcto? Ya. También la idea es clasificar según la importancia, el tiempo de vida y el riesgo. Aquí lamentablemente por ahora no existe un estudio que hayamos podido encontrar será en a internet primera allá, sí, ¿no? instancia acerca de clasificación de estructuras y riesgos. No hay, por lo pronto. Así que estamos pensando usar, y estamos usando por lo pronto, lo que indica el AC7-16, por lo pronto. Conociendo qué significan las fiestas patrias para los docentes y cómo se celebran estas fiestas para nuestros compañeros, podemos adoptar aquellas ideas y costumbres que nos hayan parecido interesantes y a la vez que nos hagan sentir peruanos y orgullosos de ser un país perseverante. Sin olvidarnos que hoy celebramos a nuestro Perú desde casa. ¿Y tú, cómo piensas celebrar las fiestas patrias? Bibliográficas. Conociendo qué La tesis que he significan realizado, ¿no? O sea, quedo a la posteridad. Soy eterno en eso, ¿no? Yo puedo fallecer, puedo desaparecer sobre la tierra, pero voy a ser eterno en el conocimiento, al menos para una nación, ¿no? También otra propuesta es la definición de términos, ¿no? Analizando y comparando la bibliografía de estructuras y los diccionarios, y también la norma G0, la normativa G040 que trata sobre definiciones. El problema es que estas definiciones que aparecen en la G040 no han sido hechas específicamente para normas de estructuras, ¿no? Entonces, la norma de cargas va a tener que tener sus propias definiciones de términos por ahora, ¿no? Por ahora, ¿no? Pero va a tener, esa es la idea. También se propone, ¿no? Que la norma tenga alcances y obligatoriedad, ¿ya? O sea, hasta dónde estoy obligado a hacer uso de esta norma, ¿no? Y se está ya poniendo la definición de seguridad y calidad estructural, sobre todo seguridad estructural. ¿Cómo se define la seguridad estructural? ¿Cuáles son los parámetros que definen la seguridad estructural? Los capítulos también van a estar organizados según los alcances y las definiciones que estamos obteniendo. Esa es la idea. O sea, no solamente mejorar la norma, adecuarla, modernizarla, adecuarla a nuestro país, sino también, ¿no?, ordenarla como debe ser. Y lo más importante, a futuro, ¿no?, que la norma de diseño sismo resistente ingrese dentro de la norma de cargas. ¿Por qué? Porque la norma de diseño sismo resistente no solo busca cuestiones de criterio en diseño sísmico o antisísmico, sino también determina, calcula, ayuda a calcular, ¿no?, los valores de las fuerzas, ¿no?, del sismo que se aplican a una estructura a través de los espectros de respuesta o la fuerza estática equivalente u otro tipo de valores. Entonces, esos valores de cargas, al ser cargas, deberían pertenecer a la norma E020. Por eso es que esta norma se está preparando hasta para eso, para recibir en un futuro a la norma de diseño sismo resistente. Y por lo pronto, por ejemplo, se va a incluir en esta norma de cargas los cálculos de las cargas debido a sismo en el caso de empujes de rellenos o terrenos sobre muros de contención. Y es una forma de llamar a la norma de diseño sismo resistente. Y otra cuestión más es que las otras normas, como la de concreto, la de acero, que se basan siempre en la norma de cargas, decirles, llamarlas a que usen ya las combinaciones de carga de esta norma.
y no sus propias combinaciones de carga. ¿Sí? Pero eso ya es a futuro, ¿no? O sea, nosotros planteamos, se deja la norma establecida y las otras normas, sus comités en el futuro van a ir adecuándose a esta norma de cargas. Esa es la intención, ¿no? O sea, así como Estados Unidos tiene el ACE 716, nosotros tendríamos nuestra norma E020. Acá tenemos en lo internacional ejemplos de normas, de reglamentaciones. Tenemos, por ejemplo, el ACE 716, una norma bastante completa. Tenemos el caso, por ejemplo, la norma chilena, la norma de cargas, no solamente cargas muertas y vivas, también cargas de viento y otras normas más. La norma chilena tiene varias normas que agrupan normas de cargas. Las normas españolas, como la norma de la documentación de Madrid, por ejemplo, que tiene su propia documentación de seguridad estructural. Las normas argentinas, que no han cambiado mucho de los años 80. Y las normas, por ejemplo, boliviana, que ha hecho bastantes cambios interesantes también. Entonces, nosotros no podemos quedarnos atrás. Es por eso que se tiene que actualizar esta norma, ¿no? La norma de cargas. Entonces, los cambios que se requieren son los que mencioné en las anteriores presentaciones, que es actualizar, verificar valores, cargas, con investigaciones bibliográficas, tesis de pregrado y también posgrado, ¿ya? También considerar todo tipo de cargas según fenómenos. Por ejemplo, la carga viva está dividida en, por ejemplo, la sobrecarga o carga viva por uso, ¿no? La carga viva por maquinarias y así sucesivamente. La carga viva en balcones, por ejemplo. También hay cargas vivas en techos, ¿no? Y las cargas vivas junto con las cargas de impacto forman otros tipos de cargas. Entonces entraríamos a una subdivisión de cargas en una división de cargas. Entonces para eso estamos clasificando las cargas según las acciones, ¿ya? Y después de las acciones, clasificándolas según los tipos de carga. Esta clasificación aparece en algunas normas, ¿ya? Sobre todo en el libro de Meli Piraya, ¿no? En el libro de Meli Piraya aparece una clasificación de cargas de acuerdo a las acciones. Y es razón por la cual muchas normas, incluyendo la mexicana, que no le he puesto la foto ahí, divide sus cargas en acciones. Entonces, por eso es que la norma peruana de cargas, la que estamos viendo, también va a clasificar las cargas de acuerdo a las acciones. Después vamos a ver eso. Sí, claro. ¿Correcto? Muy bien. También la clasificación de estructuras son los cambios que se requieren, combinaciones de carga y redefinir y reordenar la ingeniería estructural aplicada. Esa también es la intención de esta norma, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Los ingenieros son los que más van a reconocer lo que voy a mencionar. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término análisis elástico, cálculo elástico, comportamiento elástico, cálculo, comportamiento inelástico, análisis inelástico? También hemos escuchado el término cálculo, comportamiento plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, déjenme decirles, por ejemplo, que nuestra ingeniería en ese aspecto está equivocada, ¿no? Existen solamente comportamiento, análisis o cálculo elástico y comportamiento, análisis o cálculo plástico. El término inelástico no existe en el idioma castellano, al menos en el diccionario oficial, en el RAE, no existe el término inelástico, pero sí existe en el diccionario en inglés, en el Oxford o cualquier otro que pueden buscar. Existe la definición de inelástico, plástico y elástico en inglés. Pero se sorprenderían al leer qué significa cada uno, la diferencia entre plástico e inelástico. En la parte estructural solamente se usarían los términos elástico e inelástico, y en nuestro idioma, en el castellano, debería existir solamente el término elástico y plástico. Ese es un ejemplo de lo que estábamos usando mal. Claro, es cierto, muchos dirán, pero eso viene de México, esta bibliografía, viene de España, viene de Estados Unidos a veces, y lo hemos usado por años. Lo hemos usado pero mal, pues, lamentablemente lo hemos usado mal. Y lo que se busca en esta norma es reordenar eso a través de las definiciones. Definiciones correctas, ¿no? No definiciones que hemos venido arrastrando de años ya en forma inercial. No. ¿Ya? Bien. Listo. A ver, vamos a ver si
en el chat alguien escrito, a ver. Recordemos que hoy celebramos A ver, para el predimensionado de una estructura metálica curva en la norma no específica se podría considerar este autor Zapata Valgueto. Ya. A ver, el predimensionamiento no está incluido dentro de la norma de cargas porque es una norma específicamente de cargas. Esa es la razón, ¿no? En el caso de las estructuras metálicas curvas, ¿no? Eso depende ya del comportamiento, porque generalmente están sometidas a torsión. Y los predimensionamientos son una cuestión ya de criterio del ingeniero. Usted realiza el cálculo. Mire, a ver, justamente de eso ahorita podemos hablar. A ver, yo quiero diseñar una estructura metálica curva. Muy bien. Ya. ¿Cómo me baso para diseñar esa estructura metálica curva? Nunca la he visto. Digamos, nunca la he visto. Nadie se la ha ocurrido construir. Pues alguien lo va a tener que hacer. Alguien lo va a tener que idear. Alguien lo va a tener que imaginar. Alguien va a tener que crearlo. Esa es la labor de un ingeniero. Esa es la labor de un arquitecto. Esa es la labor de un proyectista, de un profesional, de un diseñador. Esa labor es el diseño, es la actitud creativa del ser humano. Ninguna máquina puede realizar eso. Eso se le llama el diseño. Y dentro del diseño tenemos el predimensionamiento. ¿Se da cuenta? Eso yo lo tengo que revisar usando programas de cómputo, usando cálculos estructurales, como son, por ejemplo, la norma de acero. ¿Correcto? Bien. A ver, ¿estaría bien o hay una norma que permite una mejor No, como ya le dije, el predimensionado es una cuestión que usted lo va a aplicar por criterio, ¿no? Y ya aplica la norma y revisa si su predimensionado funciona o no. Le pongo un ejemplo más claro. Todos hemos visto, yo creo, hemos visto el Discovery Channel, National Geographic, History Channel, ¿no? Ustedes han visto, inclusive Discovery Turbo aparece. Se ven, no soy fanático de los autos, pero ahí se ve, por ejemplo, cómo diseñan un automóvil. Todos hemos visto cómo diseñan un automóvil. Cuando uno dice, escucha la palabra diseño, los ingenieros civiles asociamos, número, cálculo, matemática. Pero no, cuando vemos cómo diseñan un automóvil, lo hacen sobre un papel, sobre una pantalla para ser más modernos, y comienzan a hacer el bosquejo, el trazo del auto. Comienzan a hacer los trazos a mano alzada, le ponen color, forma. Están diseñando. Eso luego lo llevan a un modelo en arcilla para mejorar el diseño. No le han metido ningún número hasta el momento, pero ya tienen la forma del automóvil. Si se detienen hasta ese nivel nada más, lo que obtienen es un diseño conceptual. Muchos hemos escuchado, ese auto es un concepto. ¿Qué significa? Que es algo conceptual, pero no va a ser realidad, al menos todavía. Eso es un diseño, ¿no? Es una cuestión conceptual. Luego, ¿qué hacen en la ingeniería automotriz? Una vez que diseñaron el auto, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan a un programa de cómputo para modelarlo y hacer los cálculos respectivos, inclusive, que pueden hacerse también a mano o en unas calculadoras programables. Entonces hacen los cálculos a continuación. Ahí recién entran los cálculos estructurales. ¿Comprendido? Entonces el predimensionamiento entraría en la primera etapa. Y es una cuestión más que nada de criterio, ya según le podría decir. A ver, dice acá, buenas noches, el metrado de cargas estaría mejor especificado en las variaciones de la norma 090. Ya, el metrado de cargas ya es una cuestión ya de modo como obtengo los valores, ¿no?, numéricos para determinar las áreas, por ejemplo, o los pesos de algunos materiales. En el caso de las áreas, para poder aplicarle, por ejemplo, una carga de viento, una carga de nieve. En el caso de los pesos, para poder aplicarle la carga de sismo. Lamentablemente, el metrado de cargas todavía no es parte de esta norma, pero ahora que lo hace ver, podría ser una opción. Sin embargo, esto llevaría a que la norma sea más extensa. Y el metrado ya es una cuestión más que nada geométrica ya. Tendremos que pensarlo. Suena interesante, pero estaría para pensarse qué tan complicado sería incluir acerca de un metrado de cargas, cómo debería hacerse. Podría ser, ¿no? ¿En qué caso debería usarse el área distribuida? Pero eso también sería cortar mucho al ingeniero, al proyectista. Y la verdad es que hay que darle cierta libertad a los proyectistas también. No se les puede encasillar en algo nada más. ¿Ya? Hablar de esto justamente vamos a hablar después también. Entonces, acá veamos, miren, algunas definiciones que ustedes lo pueden hacer bien fácil. Entran al diccionario, buscan la definición, agarran un libro de ingeniería, buscan la definición, y agarran un libro que no tenga que ver mucho con ingeniería y buscan la definición de alguno de los términos que ven acá. Y se van a sorprender de lo que van a encontrar. Van a encontrar el conocimiento ahí, oculto en eso.
No necesito ir a un libro para definir ingeniería, a un libro de ingeniería civil o ingeniería mecánica. Puedo ir al diccionario, puedo leer un libro y de ahí concluir, sacar una definición propia. Y dentro de esas definiciones pueden ver una idea de lo que se ha encontrado, la ingeniería, cómo está definido, el proyecto, por ejemplo, cómo se define. Algunos, recuerdo en un curso de diseño en albañilería, adobe y madera que doy en la Universidad de Ingeniería, un joven me puso ahí, me escribió, porque todo es por virtual, ¿no? Me puso ingeniero, pero en las reglamentaciones de contrataciones del Estado definen diseño como una cuestión numérica, ¿no? Así es, lo definen como una cuestión numérica, pero el diseño no es algo numérico, ¿no? El diseño en realidad no es numérico. Entonces, ¿entran en un error? Sí, entran en un error. Efectivamente, entran en un error. Y eso es un ejemplo de cómo estamos caminando, ¿no? Eso podría explicar, le dije al joven, usted fíjese bien, entre a una página en internet, cualquiera, el Google, como le llaman los jóvenes ahora, y digite ahí la palabra falla estructural, ¿sí? Ponga imágenes y cuente cuántas imágenes son de edificios, cuántas imágenes son de puentes, por no llamar puente desplomado, pobrecito el pobre ingeniero que llamó el puente desplomado, puentes desplomados, cuántos son presas, cuántos son canales, cuántos son pavimentos, y cuántos son aviones, buques, ¿no? Estructuras metálicas de racks. Son muy pocas, pero la mayoría de las cosas falladas son edificaciones en su mayoría y van bajando a lo que son puentes, lo que son presas y así sucesivamente. Es increíble y uno se pregunta por qué, ¿ah? ¿Será porque no lo registran? No, es simplemente porque en la ingeniería civil, a la cual está asociada las primeras estructuras que mencioné, pues tiene estos problemas de definiciones y estos problemas de falta de comprensión de que la ingeniería no es un número. La ingeniería es resolver un problema. ¿Usando qué cosa? Ahí leen la definición. Usando inventiva y técnicas. Y de eso se trata la ingeniería. La ingeniería no es un número. Si yo quiero usar números, entonces puedo llevar una carrera de matemáticos o física donde es netamente numérico, ¿no? Ni siquiera de física, ¿no? De matemáticas. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo en la ingeniería civil y explica, pues, por qué, por ejemplo, los buques tienen pocas fallas, ¿no? Yo he sido profesor de ingeniería naval en construcción naval y estructuras navales y conozco de ese tema. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay esos problemas que tenemos que ir cubriendo. Y esta norma de cargas busca, en primera instancia, también eso. Que los jóvenes, los estudiantes, comiencen a usar esta norma de cargas como un libro de base y se basen en ellos para poder hacer sus estudios, ¿no? Bueno, y aquí pueden ver otras definiciones más. Y aquí lean lo que dice el ingeniero Eduardo Torroja, ¿no? Un ingeniero español. Decía, las obras no se construyen para que resistan, se construyen para alguna otra finalidad o función, que lleva como consecuencia esencial el que la construcción mantenga su forma y condiciones a lo largo del tiempo. Es muy interesante los libros de Torroja, les sugiero leerlos, se encuentran en la internet. Es un ingeniero civil que cuando uno lo lee dice, no, este señor no puede ser ingeniero civil, porque expresa todas las estructuras a nivel conceptual y no numéricas. Algunos explican el hecho de que haya sido así porque, según dicen, toda su familia era ingeniera y parece que él como eso le llevó a contradecir esa situación y buscaba una salida, un escape al hecho de que la ingeniería en sí que él aplicaba no le agradaba, que era netamente numérica y lo sigue siendo hasta nuestros días, ¿sabes? Si Eduardo Torrojas volviera a nacer, pues vería que no ha habido mucho cambio desde su época, lamentablemente. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Bueno, acá hay algunas definiciones orientadas a la industria, ¿no? ¿Y por qué orientada en la industria? Porque la industria de la construcción arroja un edificio y un edificio es un producto y este producto cubre una necesidad, por lo tanto, posee funcionalidad. De ahí vienen las definiciones que estoy colocando acá, ¿no? Funcionalidad, producto, el uso. Todo producto, edificio, tiene que ser confiable, ¿no? Tiene que ser seguro, tiene que ser servicial, debe dar un buen servicio y durable. En el cuestión de seguro, debe tener una cualidad de no fallar. ¿Qué significa no falla? Que está libre de riesgo y todo peligro. O sea, un edificio no puede voltearse, un edificio no puede colapsar. Son cuestiones básicas de seguridad estructural, ¿no? O no puede tender a colapsar o a fallar.
La calidad son propiedades que juzgan el valor de algo. Últimamente ha estado de moda, ¿no? El término calidad, calidad, calidad total, etcétera, ¿no? La calidad es eso, ¿no? Usted juzga algo y dice, no, para mí esto no tiene calidad porque no cumple ciertas condiciones, ¿no? Y para normar eso han nacido los ISO, ¿no? También, bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Y la satisfacción es la acción de cumplir el gusto. O sea, yo compro un departamento en un edificio y quiero que se cumpla mi gusto, quiero estar satisfecho y para mí eso es una cuestión de calidad. Y calidad significa que mi estructura, mi vivienda sea segura, me dé un buen servicio, sea durable y confiable. ¿Se dan cuenta? Es básico. Esto parece mentira, pero esto se busca en la ingeniería industrial, en la ingeniería mecánica. ¿En la ingeniería civil se busca? No. Estamos asociando a la ingeniería civil a la arquitectura, en parte, porque la arquitectura sí ve algunos de estos temas, lo busca, pero los ingenieros civiles como que no lo quieren. Y es por eso que entran en enfrentamiento a veces con los arquitectos y dicen, no, el arquitecto es caprichoso, no sabe, no se puede. Y el arquitecto dice, pero este ingeniero, ¿cómo va a cruzar una columna? Ingeniero, pero la columna no puede pasar en este, mire, está saliendo la columna del muro y justo ahí va a ir una cama. Y el ingeniero le dice, pero arquitecto, mueva la cama a un lado y ahí pone un velador. No, pues, no. O sea, ya estamos ya haciendo de que el servicio no sea adecuado. Entonces, tiene que haber una coordinación entre ambos. Y esas son cuestiones básicas en toda industria, en todo producto que se entrega y que debe tener calidad. Acá tienen el enfoque tradicional de la calidad, ¿no? Hacemos la inspección, determino la calidad del producto y doy conformidad con especificaciones. Se acabó el problema. Sin embargo, el enfoque moderno es prevenir, ¿no? Viendo una buena calidad del producto con el fin de obtener la satisfacción del cliente. Eso es lo que busca el enfoque moderno de la calidad. En la ingeniería, lamentablemente industrial, se ve el enfoque moderno. Y como ustedes ven, son temas, son números, son letras, perdón, que yo no he escrito, son de bibliografía. Como ven, la de la izquierda se parece bastante a la que aplicamos en la ingeniería civil y sus afines, como son la ingeniería eléctrica, la mecánica eléctrica, la ingeniería sanitaria y la arquitectura. Entonces hay un divorcio en cuanto a eso, ¿no? Estamos muy atrás en la ingeniería civil. Por ejemplo, el BIM. Pongo un ejemplo, el BIM. El BIM ya se usaba en la ingeniería naval desde fines de los años 90, ¿no? Era bastante complejo el uso del BIM. Y el BIM recién hace unos poquitos años nada más se está implementando en la ingeniería civil. ¿Se dan cuenta? Aquellos que saben de ingeniería estructural, a ver, el cálculo por desempeño. El cálculo por desempeño o la evaluación por desempeño es un tema que se ha venido tratando en ingeniería civil desde hace unos años también atrás, ¿no? No de los años 70, 80. Sin embargo, en la ingeniería industrial el desempeño ya existía desde los años 70 y 60. Y en la ingeniería militar existía desde los años 50, que es de donde lo copió la ingeniería industrial. Otra vez, ese es un ejemplo de que en la ingeniería civil, y repito, las otras carreras anexas a esta, estamos todavía atrás. Bueno, aquí hay definiciones orientadas a proyecto. Ahí pueden ver diseño, concebir o describir algo con un propósito específico, estructurar, ordenar o organizar las partes, ¿no? Predimensionar es estimar medidas. Muchas veces decimos, yo no diseño, yo estructuro. Pero estructurar es ordenar. Yo ponía de ejemplo por el caso cuando yo iba a hacer las difusiones, yo ponía un ejemplo. Las personas cuando estábamos en el auditorio, ¿no? Quienes organizaron el auditorio, estructuraron el auditorio. ¿Cómo lo estructuraron? Ordenando las sillas, ordenando la mesa, el podio, las banderas, ¿no? El afiche, ¿no? De la presentación, de la difusión. Todo eso es estructurar. O sea, estructurar cabe dentro del término diseñar. Y predimensionar también cabe dentro del término de diseñar. El ingeniero diseña, el proyectista, no solo ingeniero, el arquitecto también, el proyectista diseña, ¿no? Diseña, pero el cálculo lo puede realizar una máquina, ¿no? Pero una máquina no va a poder diseñar jamás, ¿no? Evaluar es estimar o determinar las cualidades o utilidad de algo. Está en el diccionario, no lo estoy inventando yo. ¿Qué significa? Que cuando yo diseño un edificio, tengo que saber si es seguro mi edificio, ¿no? Si tiene ciertas cualidades o si puede ser seguro, y eso lo hago evaluándolo.
¿Y cómo lo evalúo? Aplicando el cálculo numérico, aplicando el análisis estructural que pueden ver acá definido, ¿no? A veces algunos confunden el diseño con arte. ¿Por qué? Porque el arte se considera una capacidad, como puede ver ahí, de plasmar algo imaginado. Y diseñar es también plasmar lo imaginado. Por ejemplo, los arquitectos diseñan porque imaginan y proyectan su diseño. Los ingenieros, cuando diseñan sobre una arquitectura, también lo hacen, ¿no? Imaginan una placa, imaginan una columna, imaginan un tamaño, pero lo tratan de adecuar a la arquitectura planteada por el arquitecto, ¿no? Entonces también se puede decir que el diseño es en parte arte, ¿no? Bueno, acá está sobre el manejo y uso de proyectos, lo podemos pasar. Acá hay definiciones orientadas a la normatividad. El estándar sirve como modelo. La regla es el modo de ejecutar algo. Y el reglamento, de ahí viene el nombre, Reglamento Nacional de Construcciones. ¿Por qué? Porque es un conjunto ordenado de reglas de la construcción. La norma técnica de edificaciones es 020, norma de cargas, no es reglamento de cargas, norma de cargas. ¿Por qué se llama norma de cargas? Porque es una regla a seguir en cierta actividad. ¿Qué actividad? La actividad de la determinación de las cargas que se aplican sobre una estructura. ¿Lo vieron? Por eso se llama norma. Ahora, el ACI le llama código. ¿Por qué se llama código? Porque es un conjunto de normas, pero que regulan una materia. En este caso, por ejemplo, el código ACI regula una materia que es el concreto, ¿no? De ahí nacen los códigos con sus diferentes versiones, ¿no? El código del ACI 318 para el caso del concreto armado, el 350 para el caso de concreto armado aplicado a edificaciones sometidas a cargas hidráulicas, y así sucesivamente, ¿no? En nuestro país entonces tenemos normas y reglamentos, pero no códigos, al menos por ahora, ¿no? Ahora, hace un momento me escribieron por ahí diciendo, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo ahorita ya de todas las preguntas, pero se me escapó algo al decir, no se le debería al ingeniero, o al proyectista limitar, poner límites, hay que darle libertad para que pueda decidir. O sea, ya me acordé, en el caso del metrado de cargas, ¿no? Si sería bueno reglamentarlo o no. Podría ser, pero sin embargo también hay que pensar, repito, que al proyectista se le tiene que dar libertad para que pueda usar su ingenio y su criterio y su decisión. Hay que darle cierta libertad. Y de ahí nacen dos tipos de reglamentos. ¿Ya? ¿No? Dos tipos de reglamentos. Los reglamentos funcionales y los reglamentos prescriptivos, ¿no? A ver, vamos a ver primero el reglamento prescriptivo. ¿Qué es el reglamento prescriptivo? ¿Ya? Es un reglamento que hace lo siguiente. A ver, vamos a usar aquí la herramienta de anotar. A veces no me funcionaba bien, recuerdo esta herramienta, pero lo voy a usar. A ver, digamos que aquí está, a lo mejor con otro color, si se puede. No, ya. Sí, acá vamos a seleccionar color rojo. Ya. Tenemos acá un inicio, ¿ya? Y tenemos aquí el final, ¿correcto? El final es un grado de seguridad estructural. Hablemos de estructura porque esta es una norma de cargas. Ya, las normas prescriptivas le dicen a usted, partes de aquí y me sigues este camino. ¿Ah? Me sigues este camino. Acá deberías seguir de frente. Sin embargo, te doy la opción a que te desvíes un poquito, ¿ya? Sigues tu camino, sigues este camino y llegas a este nivel de seguridad. Esa es una norma prescriptiva. Ejemplo de normas prescriptivas: la norma de concreto armado, la norma de albañilería, la norma de adobe, la norma de cargas. Todavía no podemos decir mucho al respecto, estamos viéndola. Así que sigamos, la norma de adobe ya mencioné, la norma de acero peruana, la norma de concreto armado peruana y otras normas más extranjeras también. Esa es una norma prescriptiva. Ahora, ¿qué es una norma funcional? Ya. Listo. ¿Qué es una norma funcional? La norma funcional es interesante, porque la norma funcional dice, mira, tienes toda esta línea, toda esta zona de inicio, y tienes este punto de seguridad estructural. Perdón, de seguridad estructural. Ahí está la S de seguridad, ¿correcto?
Ya, la norma prescriptiva me dice, partes de aquí, partes de aquí, partes de aquí, de aquí, de aquí, de donde quieras parte. Sigue el camino que tú quieras. Sigue el camino que deseas, haz el camino que quieras, da vueltas como loquito, como si fuera la marca Perú, sigue por acá, sales de aquí, regresa, va, viene, lo que quieran hagan todos ustedes, ¿sí? Pero eso sí, me van a llegar al mismo nivel de seguridad. Esa es una norma funcional. Hay detractores para ambos tipos de normas. Algunos dicen que las normas, todas, deberían ser funcionales y dar la libertad al proyectista de poder trabajar. Pero algunos dicen, no, la norma no puede ser funcional. ¿Por qué? Porque después en cuestiones judiciales es más difícil de aplicar responsabilidades, cuestiones de responsabilidad. Algunos dicen las normas prescriptivas en ese caso son mejores, pero lamentablemente no da mucha libertad, ¿no? Un ejemplo de una norma funcional. A ver, las normas, unas que yo conozco, ¿ya? Las reglamentaciones en buques, ¿ya? Con la construcción naval. Las reglamentaciones para buques son del tipo funcionales. No le dicen cómo calcular, no le dicen absolutamente, le dan ideas, le dan nociones. Es más o menos como una norma de arquitectura que me dice cuánto debe medir un ambiente como mínimo, la ventana, la puerta, dónde debería estar ubicada, pero adicionalmente me dijera, mira, si tu habitación es de 3 metros de largo y está en un edificio de pocos pisos, ¿ya? El muro debería ser de ladrillo y debería tener 2 columnas en los extremos de concreto armado, nada más, ¿ya? Si tu edificio es más alto y los ambientes son más grandes y los pisos no coinciden entre ellos, tus muros pueden ser de ladrillo. Van a ser tabiques, pero vas a tener que usar una estructura de concreto armado aporticada con muros de concreto, que generalmente es la caja del ascensor y de la escalera, que deberían tener espesores de 20 centímetros. Si tus edificios son de 6 o 7 pisos, para más pisos se aconseja usar placas o cajas de espesores de 25 centímetros. ¿Se dan cuenta? Esa es una norma funcional. Y las normas de buques son así. El Westin Libertador o el edificio del Banco de la Nación, los más altos del Perú, pesan aproximadamente unos 30.000 a 40.000 toneladas, ¿ya? Sin embargo, los buques pueden llegar a pesar 60.000, 80.000, 120.000, 200.000 toneladas. Los edificios están diseñados bajo normas de diseño sismo resistente, normas de cargas, normas de concreto armado, norma de acero, norma de vidrio, norma de madera, norma de albañilería. Todas las normas son prescriptivas y sin embargo tenemos más fallas estructurales en edificios que en buques. En buques las normas son funcionales. Las normas en los buques, por ejemplo, no le dicen cómo tiene que calcular. El ingeniero tiene que buscar bibliografía, material, investigaciones para poder calcular su buque. O sea, la cosa es completamente opuesta, ¿no? Entonces, eso nos da que pensar de cómo es posible que normas tan rigurosas, tan prescriptivas, no provoquen, tengan asociadas fallas estructurales tan diversas y en gran cantidad. Y cómo es que normas funcionales sean tan no estrictas y den como consecuencia estructuras que tienen pocas fallas. Por ejemplo, los aviones, los automóviles no tienen normas de estructuras. Y los buques tampoco, pues solamente tienen reglamentaciones como las que les he explicado como ejemplo. ¿Sí? La norma de cargas debería ser prescriptiva o debería ser funcional. A mi modo de ver, debería ser ambas, ¿no? Debería ser ambas, ¿no? Pero de eso se trata al final, porque a medida que se va desarrollando la norma, se va viendo eso, ¿no? En el comité, por ejemplo, vemos algunos que decimos que debería haber partes muy prescriptivas y otros que deberían ser más funcionales, o sea, dar más libertad al ingeniero, lo cual es correcto también. Muy bien. La ingeniería estructural, aquí están las definiciones de la ingeniería estructural que trata sobre la seguridad y la seguridad trata sobre la medida del riesgo o grado de daño por falla. Y la falla en una estructura es el daño en sus funciones. ¿Qué funciones? Las funciones son la de resistir, la de servir y la de ser estable, como pueden leer ahí. Vamos a usar la herramienta de anotación y la voy a dejar ahí, ¿ya? Ya está. La de resistir.
o sea, que no se rompa. La de ser estable, que se mantenga incólume. ¿Qué significa? Que mi columna no pandee, que mi viga no pandee, que mi edificio no se voltee. Estabilidad. ¿Qué otra función debería cumplir mi estructura? Que debe servir adecuadamente. ¿Qué significa? Que debe poder, por ejemplo, una persona transitar en un techo del edificio, en un entrepiso, y este entrepiso no vibrar exageradamente, no sentirse incómoda la persona, que el edificio no tenga fisuras, consecuencias de los procesos constructivos o de un mal diseño. Fisuras será pues porque vino el sismo. No, fisuras cuando después lo compra, apenas lo compra. ¿No? A veces uno compra un departamento, un edificio y a los pocos meses está con fisuras. Y uno dice, ¿qué pasó? Y uno se queja y después la constructora viene, manda al estructural a que revise. No, esto solamente es un daño simple. Esto se repara rápido. Ya está bien, se puede reparar. Y después, pero uno pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué está haciendo eso? No, no se preocupe, el edificio es normal que le pase esto. El edificio se está sentando. No es normal. ¿Cómo va a ser normal esa situación? Y dirán, sí, es normal. No, no es normal. ¿Acaso, si yo, digamos, sale el iPhone, no sé qué iPhone hay último, mi hija está atento a todo eso? Claro, para ellos, para los hijos son fáciles pedir. Pero bueno, mi hija está atento al iPhone que va a salir ya. Sale el iPhone, digamos, se lo adquiere por alguna razón, si es que yo le suelto el dinero, cosa que difícil lo hago. Pero digamos que ella lo compra y tiene una rayadura, una rayada. O viene con un defecto, o lo enciende y comienza a funcionar mal algo. ¿Se va a quedar con eso? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo devuelve, pues. Lo devuelve, pide un cambio. Igual ocurre si usted se compra una camisa. Si alguno de ustedes se compra una camisa, digamos, ¿no? Y viene con un botón mal colocado o un remallado mal puesto, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace? ¿Se lo queda? ¿O una manchita? ¿Se lo queda? No, lo devuelve. No, ¿sabe qué? Devuélvemelo o cámbiamelo o no me cobres. Usted exige calidad. Exijo calidad en la industria en general, pero no se está exigiendo calidad en la industria de la construcción. Eso es lamentable. Y la calidad no tiene que ver necesariamente con cumplir una especificación técnica. Yo puedo cumplir todas las especificaciones técnicas de un edificio, pero eso, ¿acaso es garantía de que la persona que vive en ese departamento o en esa casa o en ese edificio se siente tranquilo, se siente contento, se siente satisfecho de lo que tiene? Pues muchas veces no, y ese es un problema, pues. Y es por eso que las estructuras deben cumplir estos tres requisitos necesariamente. ¿Eh? Bien, ya. Acá tienen ejemplos de estructuras en general. Y aquí tienen las cargas, ¿no? Que es un sistema de fuerzas externas sobre una estructura, ¿no? Y que su origen es una acción, ¿ya? La clasificación la pueden encontrar aquí, de acuerdo al tiempo de aplicación, de acuerdo a la naturaleza, al modo de aplicarse, a la variabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y una carga puede corresponder a varias clasificaciones, eso hay que tomar en cuenta. La seguridad estructural que ya va a aparecer en la norma de cargas está definida en función de estos tres requisitos que no son inventos míos, ¿eh? No son inventos míos, tampoco lo he sacado esto de un libro de avanzado de ingeniería, no, no. Esto se encuentra en uno de los libros más básicos que puede trabajar un ingeniero en su formación como ingeniero, porque en su preformación lleva cursos de física, de estática, dinámica, matemática, pero como ingeniero, el primer curso que empieza todo ingeniero, no solo civil, sino también mecánico, ingeniero automotriz, naval, etcétera, etcétera, arquitectos también, es la llamada mecánica de materiales. En cualquier libro de mecánica de materiales o resistencia de materiales encuentran estos tres. A veces aparecen en los prólogos, a veces aparecen en la parte introductoria y en algún caso en el primer capítulo. ¿Sí? Pero aparecen los tres, porque son condiciones que o funciones que toda estructura debe cumplir. ¿Correcto? Así que el nivel de daño se dan en estas tres funciones. Y también en los niveles de daño se puede dar a nivel, como pueden ver ahí, nulo, leve, moderado, severo y colapso en cualquiera de los tres. ¿No? En cualquiera de los tres. Así se pueden mezclar diferentes tipos de fallas o daños estructurales. Así que los criterios de seguridad estructural son los que están definidos acá, como pueden ver, y son los que van a aparecer en sí en la norma de cargas. El criterio de resistencia,
que es una cualidad mecánica, el criterio de estabilidad, que se cumple si la estructura mantiene su forma interna y externa, el criterio de servicio, que es apto al servicio, se establece cuando la estructura, frente a cargas comunes, brinda un adecuado servicio a la persona, ¿no? O sea, una buena operatividad, ¿no? Y como pueden ver aquí, este requisito brinda a los usuarios sensación de seguridad acerca del buen funcionamiento de la estructura. Esa es la idea, ¿no? Ahí está la explicación, pues, por qué lamentablemente el puente desplomado sigue desplomado, pues, ¿no? Nadie lo ha levantado, nadie lo ha reparado, sigue ahí el puente. Y qué triste, como un ejemplo para cualquier turista. Bueno, ahora los turistas ya no llegan, ¿no? Turista toma la foto, Perú, pues, ¿no? Triste y lamentable, ¿no? Lamentable. Bueno, la cuestión es lo que mantiene la seguridad, esta es la durabilidad, ¿no? Esto ya no viene en la norma de cargas, ¿no? No es parte de la norma de cargas porque no tiene que ver con la carga propiamente dicha, tiene que ver con una cuestión de durabilidad y toda estructura debe ser durable porque si no, no va a poder llegar a cumplir ninguno de los tres criterios que ven acá, ¿no? ¿De qué vale que cumpla estos tres criterios si mi estructura no es durable? ¿No? De nada va a valer. Es como un auto, ¿no? Un auto tiene un tiempo de vida. Después de cierto kilometraje hay que llevarle a bajar el motor, a rehacer el motor, a llevarlo al matricero, ¿no? A mejorarlo, a modernizarlo, ¿no? O a qué vamos a hacer, o deshacerse del automóvil, ¿no? Una de dos, ¿no? Entonces, tiene cierto tiempo de vida, ¿no? Toda estructura también tiene cierto tiempo de vida y dentro de ese tiempo de vida debe ser durable, dentro del tiempo de vida. La calidad de la estructura está basada en función a cómo juzga el cliente a este producto, ¿no? Si tiene calidad o no. ¿Ah? Ese es en sí lo que se puede definir como calidad de la estructura. Que esté satisfecho el cliente. Y satisfecho eso no significa que la estructura no solo sea segura, sino pues que sea operativa y que brinde un buen servicio, ¿no? Muy bien. Aquí está el proceso de un proyecto estructural, ¿no? Los procesos son diseño, conceptualización, la evaluación, que significa revisar el diseño. Yo creo, los arquitectos conocen más sobre el diseño. Ellos son bien creativos. Arquitectos y arquitectas son creativos en diseño. Ahora la pregunta es, ¿funcionará o no? Ahí entra el ingeniero estructural, donde diseña la parte de la estructura, ¿no? Y continúa con la evaluación de la misma, ¿no? Donde realiza simulaciones por métodos numéricos o cálculos, ¿ya? O ensayos de laboratorio. Y finalmente los detallados o los planos de estructuras, ¿no? Esas son las partes de un proyecto estructural, son solo tres en general. Y aquí está la definición que comenté hace buen momento, ¿ya? Ahí pueden ver la definición. En una de las presentaciones que hice, no me acuerdo si fue en Cajamarca, sí, en Cajamarca creo que fue de esta norma, en una de las provincias de Cajamarca, un ingeniero me comentó y me dijo, ingeniero, ahí sí hay un error, porque por ejemplo, en el caso de mis alumnos, según lo que estoy leyendo acá, ¿no? Mis alumnos evalúan, ¿no? Y no, mis alumnos no evalúan, yo evalúo a mis alumnos. Pero aquí hay una cuestión interesante. El profesor diseña un examen, ¿no? Evalúa el examen. Luego propone el examen, elabora, lo imprime, lo entrega a los alumnos reciben el examen y diseñan una estrategia de cómo resolver el problema. Una vez que diseñan la estrategia, comienzan a evaluar esa estrategia haciendo sus cálculos numéricos, ¿no? Y después de hacer sus cálculos numéricos, ponen su conclusión, su resumen o sus esquemas que sean necesarios para poder aclarar mejor esa evaluación. Entonces el alumno también evalúa, así como el profesor también evalúa al alumno, ¿correcto? Entonces la evaluación es inherente en ambos casos. Bueno, ahora, la cuestión es, muy bien, cuando yo diseño, ¿no? ¿Qué tan importante es el diseño para mí? Bueno, el diseño, como pueden ver acá a la izquierda, estos esquemas, por cierto, no son inventados por mí, ¿ya? Estos se encuentran en varias revistas. Y he hecho investigación de estos, se encuentran en varias revistas económicas, revistas de industria, en libros de ingeniería también en general, ¿no? Y cuestión de buscar y encontrar, y se encuentran estas proporciones. ¿Y qué significa lo que dice inversión y lo que dice influencia? Ya. Significa que de cada 100 soles que cuesta un edificio,
3 soles se destinan al proyecto básico, lo que llamamos diseño, o anteproyecto, o perfil de proyecto. 7 soles Ya. se destinan al proyecto final, o sea, 10 soles se destinan a todo el proyecto, ¿sí? Y 90 soles, de los 100 soles de un edificio, de los 90 soles se destinan a la construcción del propio edificio. Mano de obra, materiales, personal, el ingeniero, ¿no? Cuestiones de la obra, ¿no? El sindicato, y ya, pues ya todo eso, ¿no? Ahí se va el 90%. Sin embargo, la importancia es al revés. El proyecto básico influye en el costo final de la obra en un 60%. ¿Qué significa? Que de 100 soles que cuesta un edificio, de cada 100 soles, 60 soles de ese edificio que me costó construir, esos 60 soles dependen del proyecto básico, del diseño conceptual, de lo que algunos llamamos predimensionamiento o estructuración. Los arquitectos le llaman creatividad, ¿no? Eso, el diseño, de ahí depende. Y solo el 15 soles del propio edificio, ¿no?, van a influir en la propia construcción del edificio. Así está la situación. Esto explica por qué muchas veces tenemos problemas en muchas obras del Estado. Porque los perfiles de proyectos se elaboran así. Esto ponemos un puente por acá, lo cruzamos por aquí y se acabó el problema. Ya no, pues eso no es un diseño. Un diseño tiene que estar bien elaborado, bien conceptualizado. Si un auto es bien diseñado, ¿por qué no un puente que sirve a muchas personas y que no es un elemento de lujo, como lo puede ser un automóvil? Y eso es otro error que está apareciendo, que está pasando en la ingeniería, en general, en civil sobre todo, y ya tiene que cambiar de una vez y por todas. Acá tenemos ejemplos, dos, a la izquierda y a la derecha, de estructuras. El primero es el famoso Panteón de Roma. Acá es más fácil mostrar. Acá pueden observar unos arcos, ¿no?, que están hechos con ladrillo. La carga del techo viene, pasa por el arco del ladrillo, ¿ya?, llega aquí, los dos cargas llegan a este nudo y se transfieren hacia abajo, donde están los siguientes dos arcos, y así sucesivamente. El ladrillo que está colocado aquí dentro de los arcos, que es horizontal, distribuye también la carga, pero buena cantidad se va por estos arcos. Así los romanos lograron concentrarse en reforzar adecuadamente la cimentación que queda bajo estos arcos, ¿ya?, bajo estos arcos. Eso es lo que hicieron, ¿eh? La cáscara del Panteón de Roma tiene casi 40 metros de diámetro, o un poco más de 40 metros, y es de concreto, sin refuerzo, sin acero, aligerado con vasijas vacías, ¿no? Ahora a la derecha tenemos la Torre Mundial de Comercio de Shanghái, la que aparece una aguja, ¿ya? Esta Torre Mundial de Comercio, observen las formas que tiene. Estas formas esconden toda la estructura. No es como el Westin Libertador, no es como el edificio del Banco de la Nación que tenemos acá en Lima, donde toda la forma del edificio es solo la cáscara, ¿no? La estructura está metida adentro, pero no, en este edificio pueden observar que la arquitectura y la estructura se hicieron una sola, ¿no? Estas supercolumnas llevan la carga a la cimentación y las armaduras que estoy mostrando acá con el cursor llevan las cargas a las supercolumnas que vienen de las columnas que estoy señalando aquí. O sea, esta columna que estoy señalando con el ratón baja acá la armadura y la armadura lleva la carga no abajo, sino lleva la carga hacia los costados, como si fueran supervigas estas armaduras. Conclusión, lo que están viendo acá es un edificio encima de otro edificio, encima de otro edificio. Algo parecido a lo que están viendo acá a la izquierda en el Panteón de Roma, como tener un edificio, un cilindro encima de otro y otro sucesivamente, ¿no? ¿Se puede decir acaso que porque aquí a la izquierda, en el Panteón de Roma, los romanos antiguos de la época de la Edad de Cristo, como ellos no usaban números, no hacían cálculos más numéricos estructurales, no usaban modelos, ¿no?, no hacían estructuraciones, no hacían predimensionamientos, por eso podríamos decir que este Panteón de Roma no implica un diseño estructural? No, ¿sí o no? Es un diseño, igual como lo es la Torre de Shanghái. No porque no tiene número, no significa que no sea un diseño. Entonces eso da que pensar en cuanto a que tenemos que retomar lo que antiguamente los ingenieros hacían, diseñar,
Con la aparición de las computadoras en los años 70, este diseño comienza a tergiversarse y se cree que usar una computadora y un programa de cómputo moderno, ¿ya?, hace que me convierta yo en un diseñador cuando no es así, ¿ya? El diseñador sigue siendo el ser humano y la herramienta es la computadora. Muy bien. Acá tienen los objetivos de toda evaluación, ¿no? Medir la demanda, el desempeño, la fiabilidad, realizar el análisis estructural, y el análisis estructural existe el análisis lineal elástico y no lineal. Y dentro del cálculo existe el cálculo elástico y el cálculo plástico. El cálculo elástico es el de carga admisible y el cálculo plástico es el de carga última. Este de carga última es el que un bachiller en su tesis en Ayacucho, ¿no?, realizó una investigación de combinaciones de carga y es la que estamos usando en la nueva norma de cargas, ¿no?, que se está viendo. Acá hay referencias que se pueden usar para todo lo que hemos conversado según su importancia, ¿no? Van desde diccionarios, pasando por libros de análisis estructural, resistencia de materiales, libros de diseño en general, pasando por libros de concreto armado, de gerencia de proyectos, páginas en internet oficiales, hasta normas de estructuras extranjeras y nacionales también como referencia. Muy bien, vamos a ver si han escrito, me parece, a ver, revisando en mi tesis normas como el código ACC, encontré que para el caso de cargas vivas móviles y de viento se incluyen figuras explicativas que alcancen los conceptos básicos y dirección y sentido de las cargas. En la nueva norma se han incluido más figuras, como por ejemplo la que explica de la carga. Perfecto, muy bien, muchas gracias por esa apreciación. Acá la persona está preguntando si se van a incluir figuras dentro de la norma. Deberían. Solamente que como estamos en la parte ahorita textual, numérica, de tablas, ¿no?, la idea es terminar y me parece que podríamos revisar esa cuestión, ¿no?, de colocar figuras para hacer más entendible la norma. Porque la norma tiene que ser fácil de entender, pues eso es cierto, no puede ser complicada. Por ejemplo, la norma de concreto armado, no sé si han leído la norma de concreto, bueno, han tenido que leer muchos ingenieros han leído la norma de concreto armado, la nueva sobre todo, bueno, nueva para mí, ¿no?, para muchos de ustedes, ¿no?, algunos de ustedes, para los más jovencitos no es nueva, pues es la de siempre, ¿no?, pero para mí es nueva. La del año 2009, bueno, yo usé la del año 89. Bueno, la norma del 2009 de concreto armado tiene una serie de textos donde dice, ¿no?, por ejemplo, el 2.11, en esta norma se van a efectuar los cálculos por cortante que se encuentran a partir del artículo 2.12. Y el título dice diseño por cortante. Es obvio, entonces, ¿para qué le pongo ese texto si es obvio que voy a diseñar por cortante? O sea, el palabreo lo único que hace es confundir. Ese es mi modo de pensar. En el caso de puentes, las normas de puentes es peor, porque tiene capítulo 1, artículo 1, subartículo 1.1, luego 1.1.1, luego 1.1.1.1, luego va hasta 4 o 5 dígitos y termina en A y creo que hasta en guión. Entonces lo único que hace es complicar más, ¿no? Ya ni siquiera, ya podemos decir que ni el código penal ni el código civil es tan complejo como las normas de estructuras que estamos desarrollando. Así que la persona que me puso aquí respecto a si que debería incluirse figuras, pues sí tiene la razón. Tiene que hacerse lo más sencillo posible la norma. Y si no es así, pues habrá que incluir figuras, ¿no? Lo que sí recomendaría es ya contratar a un dibujante para que haga estas figuras, porque en la norma de albañilería intentamos dibujar algunas cosas y salieron feitas, ¿eh? Así que mejor se quitaron porque no se veían muy apreciables. Tal vez un dibujante se podría contratar y no es broma. Para hacer más sencillo el dibujo. Un arquitecto, ¿no? Arquitecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con la propuesta. Con esto ya acabamos. Acá está el resumen de las novedades que ya está teniendo y va a tener la norma. Nuevos criterios, definiciones, nomenclatura, obligatoriedad también va a tener, ¿eh?, por si acaso. Simultaneidad de cargas. Va a haber combinaciones para cargas admisibles y cargas últimas, ¿ya?, o plásticas. Admisible, elástica, plástica última. A ver, la idea también que tenemos es poner clasificación de estructuras según el riesgo y vida útil para ver cómo puedo clasificar mi estructura y en función de eso tener una estructura más económica y segura también a la vez.
También se va a definir seguridad estructural, ya está definido, y se va a dividir las cargas en acciones permanentes, acciones variables y acciones extraordinarias o accidentales. ¿Ya? Las permanentes son las cargas muertas, las variables son las cargas vivas y las extraordinarias o accidentales son, por ejemplo, las cargas de viento, las cargas de sismo. Se van a incluir cargas de relleno, de líquidos, de terrenos, ¿no? Y, bueno, algunas cuestiones más, ¿no? Eso ya todavía está por discutirse. Aquí hay algunas definiciones que ya están puestas en la norma. Por ejemplo, ya se definió acción permanente que actúa de forma continua, la acción variable que actúa de forma frecuente, con variación de intensidad en el tiempo y su ubicación en el espacio, la acción extraordinaria que actúa de forma poco frecuente, como el viento, como el sismo. Muy bien. Acá están los avances que se han tenido en la organización. Ya se tienen las generalidades, también los alcances y la obligatoriedad. Por ejemplo, la norma de cargas obliga a aplicar hasta en la construcción, ¿no? Allá lo vimos hace rato lo que Eduardo Torroja dijo, ¿no? Que no solamente tiene que resistir, tiene que ver cuestiones de uso para el cliente, para el propietario, y también tiene que ver con cuestiones constructivas. Lo constructivo también tiene que ser bien visto, ¿no? Bien, bastante adecuado. No es posible, por ejemplo, que en una obra se utilicen el RFI, ese documento para hacer consultas a los ingenieros, que a veces en un proyecto hayan 200, 300 RFI, es imposible. Yo recuerdo en una tesis que sustentaron en la uni, un muchacho había hecho su tesis sobre una construcción, y pues ahí mencionaba que habían como 200 RFI, como si nada, para él parecía normal. Y no es normal pues que hubiera 200 consultas. Eso significa que el proyecto no está claro, pues. El proyecto ha sido bien detallado. O sea, no bien elaborado para la cuestión constructiva. Y eso es un problema, ¿no? Y eso es una de las razones también que podrían provocar a que hayan tantas fallas estructurales. Ahora, respecto a las combinaciones de cargas admisibles y las cargas últimas se está sacando de una propuesta peruana de una tesis universitaria, que es la que mencioné. Tenemos las acciones permanentes, donde estamos dividiendo ya el peso de los materiales estructurales y el peso de materiales otros. O sea, por ejemplo, la norma de cargas actual tiene un cuadro de cargas de pesos de materiales, ¿ya? Un cuadro de peso de materiales. Y dentro está el concreto, la madera, el acero. Nosotros lo que estamos haciendo es sacar esos materiales estructurales y ponerlos dentro del capítulo correspondiente a acciones permanentes. Y los otros materiales, como la arena, el cartón, ¿no? Por ejemplo, cosas de ese tipo de almacenamiento, esos van a ir como anexo. Dentro de las acciones variables, se está dividiendo a las cargas vivas en concentrada y distribuida, para entrepiso, para techo, con reducciones inclusive, y también cargas por móviles y grúas. Dentro de las cargas móviles están las cargas de automóviles y estamos viendo acerca también posiblemente ya de las cargas de camiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces la norma de cargas no se va a aplicar, por lo pronto al menos, a los puentes, pero en muchas estructuras de edificaciones aparecen algunos puentes peatonales o puentes vehiculares, como en el caso de, por ejemplo, urbanizaciones o habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces ahí sí se puede aplicar la norma de cargas y estamos viendo de incluir las cargas móviles de automóviles y de otros tipos de móviles, ¿no? Sismo, la norma de diseño sismo resistente va a tener que venir acá en algún futuro, si no cercano, lejano. Otro cambio que ya se está haciendo es, por ejemplo, la carga de viento. Otras cargas se están manteniendo y se están adecuando. La carga de viento también es una propuesta peruana de una tesis universitaria, pero lamentablemente un poco antigua, ¿no? Y se está revisando sobre aerodinámica civil. Se va a tomar en cuenta los periodos de retorno de 33, 50 y 100 años. La norma actual solo ve el periodo de retorno de 50 años. La idea es poner en la norma los otros periodos de retorno para que el proyectista pueda aplicar cualquiera de estos periodos a su estructura dependiendo de la importancia. También, ¿no? Se está proponiendo cambiar
la expresión que calcula y que están viendo acá la velocidad a una cierta altura del viento y que está en función a la velocidad de viento medido en el lugar con un anemómetro que se ubica a 10 metros de altura. El coeficiente que aparece en la norma actual es 0.22, ¿ya? Ese es el coeficiente que aparece actualmente en la norma. Pero este coeficiente no es 0.22 en realidad. Depende de la rugosidad de la superficie en la zona donde se encuentra la estructura que está diseñando. Y acá pueden ver esa tabla de rugosidades que aparece en algunas bibliografías de aerodinámica civil, ¿ya? No es solo 0.22, sino aquí tienen una serie de coeficientes variables, ¿no? Y eso va a provocar que la carga de viento pueda crecer inclusive. El techo es un techo de acero y se calculó con esta norma de cargas, que era muy sencilla. Y una objeción de los revisores era que esta norma, que esas cargas eran muy pequeñas, pero esta norma es legal, pues no hay forma, ¿no? Y que tendría que aplicar la norma de carga japonesa o norteamericana. Pero esta norma es legal y puedo usarla, ¿no? Entonces, en parte, estos coeficientes pueden cambiar de acuerdo a su situación actualmente ya. O sea, si yo rediseñara, ¿no? Tendría que usar algunos de los coeficientes de esa cúpula, estos coeficientes dependiendo de la situación, ¿no? Por ejemplo, podría ser la de 0.35 y ya no 0.22, ¿no? Muy bien. Parece, esto es, vamos a ver el chat, qué es lo que dice. Muy bien. Listo. A ver. Bueno, puedo dar ya por terminado mi exposición. No sé si habrá algunas consultas, se pudieran usar el chat con tranquilidad. Ya tenemos algunos minutos todavía antes de terminar la sesión. A ver, vamos a leer qué es lo que dice ya. A ver. A ver. Por cierto, a ver, vamos a ir más atrás. Buenas noches. Respecto a las cargas de viento, me preguntan acá. ¿Existirá alguna exigencia para emplear ensayos de túnel de viento para la obtención de las cargas de viento? Tal vez para torres altas o estructuras de larga luz. Sí, tiene que haber, porque en aerodinámica civil, en estructuras especiales que no cubren ciertos aspectos, los coeficientes de aplicación de cargas, se sugiere el uso de túneles, ensayos de túneles de viento. Por eso es que es importante que esta norma también participen, sería bueno, ingenieros mecánicos, porque ellos ven sobre túneles de viento. En la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ingeniería tienen su túnel de viento, por si acaso, pero sirven para ver aerogeneradores, ¿ya? De energía, generadores de energía eólica, pero pueden servir. Sí, la idea es incluir eso, no como exigencia específica, pero sí como una sugerencia, porque no tenemos los túneles de viento, al menos aquí en nuestro país, aunque no es muy difícil construir un túnel de viento, ¿ah? No es muy difícil, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país, pues a veces nace alguien que inventa algo que quiere fabricar, el gobierno le mete la fiesta, todo, pero después terminan importando todo, es increíble, ¿no? Pero sí se pueden construir túneles de viento, no como exigencia se va a poner, pero sí como una sugerencia, al menos en lo que yo creo, a mi modo de ver, porque todavía tenemos que reunirnos con el comité y ahí decidimos más. Ingeniero Macías, ya podemos empezar entonces el panel, ¿no? Sí, ya estoy empezando ahorita. Primero estoy contestando a las preguntas del chat, ingeniero. De acuerdo a nuestro programa, vamos a dar inicio al panel. Vamos a invitar a los panelistas para que hagan las preguntas y puedan también participar con comentarios y aportes. ¿Ya? Ya, son los mismos ingenieros que están aquí en el chat, porque en el chat Exacto. me han escrito. Sí. Ya, entonces termino de ver, ingeniero, un favor, solo 2 preguntas que me han puesto nada más y ya con eso continuamos con él. Un favor. Ya. Por cierto, muy de acuerdo en que la norma de 0.30 ingresa a la 0.20, la norma de carga debe ser una sola. Pues sí, es cierto. A ver, vamos a la otra. ¿Se va a actualizar el mapa y sobre velocidades de la norma de 0.20? Es un trabajo bastante extenso, hay que recorrer el Perú, recoger nuevos datos, ese es para una tesis, ¿ah? Sería bonito hacerlo, vamos a ver, pero por lo pronto me parece que no. Consulta, el AC716 tiene bien definida esa altura H, cosa que la actual norma S260 no lo hace. Ahora, hay una
Dale. Eso estamos en proceso de revisión, porque la idea es incluir también parapetos, cargas de viento para parapetos, para torres, para soportes, para anuncios publicitarios también, ¿no? Lo máximo que le podría responder. Ahora sí, Listo. ingeniero.